días, bienvenidos a su programa Mundo Quiddis. Yo soy Luis Chávez, para los que no me conocen, soy el CEO y cofundador de Corporación Quiddis, la empresa que crea aquí en México la primera red colaborativa de servicios de salud con participación de universidades, empresas e instituciones. Como cada semana tenemos un programa sobre temas de salud actualizados. Esta semana vamos a hablar de algo muy importante, algo que es muy delicado, pero es muy importante, que es cómo realmente podemos identificar alguna señal en algún menor, en alguno de nuestros hijos, en un familiar pequeño en la casa que pueda significar un potencial desarrollo de un cáncer que pueda tener. Y para ello contamos con una excelente doctora, con un currículum, ya lo van a conocer, que es la doctora María del Carmen Emor. Aquí está el apellido, ya va. Disculpe un momentico. Esmer. Esmer. María Esmer. del Carmen Esmer Sánchez, que nos acompaña. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, Luis. Agradezco a Quiddis su invitación para estar aquí con ustedes. Un placer. Sí. Pero la doctora Esmer Sánchez tiene una licenciatura como médico cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una especialización en genética médica del Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una maestría en ciencias médicas en la UNAM. Está certificada por el Consejo Nacional de Especialistas en Genética Humana. Y tiene una amplia experiencia como investigador asociado con el Instituto Nacional de Pediatría por varios años, asesor médico en Infogen, una página muy interesante sobre temas de genética, asistencia en la dirección médica del Grupo de Estudios del Nacimiento, tuvo 4 años allí, fue profesora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es miembro adscrito genética en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, y actualmente se desempeña como su directora de enseñanza e investigación en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Asimismo, es miembro de varias asociaciones como la Asociación Mexicana de Genética, la Asociación Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Americana de Genética Humana. Tiene 43 publicaciones científicas, ha participado en más de 150 congresos y ha dirigido más de 10 tesis de grado. Así que nuevamente, bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos a este espacio. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarnos a tener este espacio. Sí. Entonces, bueno, quisiéramos comenzar que nos hablara un poco de cómo ve la situación en general del cáncer infantil en México, cómo es, en el sentido de cuáles son los tipos de cáncer más comunes que le ocurren lamentablemente a los jóvenes aquí en México. Un poquito de eso. Bueno, sin duda la epidemiología, la distribución de las frecuencias de los cánceres, pues no varía mucho con respecto a lo que ocurre en otros países, pero sí podemos saber que en México tenemos alrededor de 6,000 casos, se diagnostican alrededor de 6,000 casos nuevos por año de todos los tipos de cánceres, siendo la leucemia aguda linfoblástica el tipo más común de cánceres que se atienden en la mayor parte de las instituciones de salud, y la nuestra pues no es la excepción, seguida por los tumores sólidos que pueden afectar tanto diferentes partes y estructuras del cuerpo, como serían los tumores del sistema nervioso central, los tumores oculares, los tumores del sistema nervioso periférico y entre algunos otros que ya se consideran de prevalencia más baja. Ok. Entonces, en términos generales, podemos decir que México no tiene diferencia, como acaba de decir, con otros países en ese sentido. Y para los niños, o sea, ¿son los mismos tipos de cánceres para adultos que para niños o hay alguna diferencia en los cánceres que sufren los jóvenes? Bueno, sí hay algunas diferencias poblacionales en cuanto a frecuencias de cánceres, dependiendo de distribuciones y sobre todo sabiendo que algunos factores epidemiológicos influyen sobre la presentación de los tipos de cánceres. En cuanto a la diferencia entre los adultos y los niños, sin duda sí hay algunas diferencias en cuanto a la frecuencia. Para los niños, pues las neoplasias linfoproliferativas, o sea, de sangre, constituyen los más frecuentes, mientras que los adultos pues tienen otro tipo de presentación. Ok, eso sí hay una diferencia. Y ahora, ya entrando un poco en el tema, ¿cómo podemos los padres y familiares de un niño, de un adolescente, alertarnos sobre un posible cáncer en el menor? O sea, ¿qué cosas o comportamientos nos pueden alertar? ¿Cuáles son esos signos que pudieran aparecer?
Pues la verdad este es un tema muy importante de reflexionarlo, porque pues una de las causas que más impactan sobre la atención del cáncer infantil en México es precisamente la atención tardía, el que en ocasiones se acude de manera retrasada a recibir atención médica. Y es este momento en el que sí vale la pena reflexionar cuáles serían los datos que nos podrían hacer sospechar que está ocurriendo un tipo de cáncer en los chiquitos. Entonces, pues uno de los primeros datos pues es la palidez, que lleva como fondo el hecho de que existe una anemia en donde la sangre está teniendo ciertas deficiencias que están haciendo, manifestándose como una anemia y los pacientes pues tienen este grado de palidez. El otro dato que hace sospechar importantemente el cáncer es la pérdida de peso sin una causa específica, ¿no? Son los niños que empiezan poco a poco a dejar de comer, a perder el apetito y a perder significativamente peso. El siguiente dato que nos puede hacer sospechar, pues es la presencia de masas en el cuerpo, por ejemplo, en las áreas donde están los ganglios linfáticos, y aquí es importante que tengamos en mente que cualquier crecimiento anormal en el cuerpo de un niño pues necesita ser explorado o analizado o estudiado tanto por un médico, o puede ser general o especialista en pediatría, y de preferencia realizar algunos tipos de estudios de extensión como para poder saber si existe algún detalle neoplásico atrás de esta manifestación. Además de los crecimientos, que pueden ser crecimientos muy pequeñitos en los ganglios o crecimientos ya más grandes, por ejemplo en el abdomen o en alguna parte del cuerpo, o incluso sobre las superficies óseas, pues son la manifestación que nos debe de hacer tener en mente que puede tratarse de algún tipo de cáncer. A veces estas mismas crecimientos ocasionan dolor óseo, que sería otra manifestación que nos haría sospechar uno de los cánceres más frecuentes, que son los tumores de hueso, y que en ocasiones empiezan así, como dolores inexplicables en las estructuras óseas, que en ese momento puede ser que no sea tan evidente una masa o un tumor, pero sí la presencia del dolor debe obligar a establecer si se requiere realizar o no una radiografía. Otra de las manifestaciones podría ser la fiebre o las infecciones recurrentes, en donde el paciente pues está mostrando un síntoma que es grave, que por lo general requiere atención médica, y que cuando se vuelve una manifestación recurrente, pues es eso el otro momento en el que también habría que pensar en algún proceso neoplásico. Los sudores nocturnos, que pueden sugerir la presencia también de algún problema de los llamados linfomas, en donde asociado a algunos otros datos, pues tendría que hacer sospechar que se presenta, que tienen este tipo de cáncer. Ok, entonces bueno, podemos resumirlo en 7 aspectos. La palidez, principalmente, bueno, 7 aspectos, no necesariamente en el orden principal, pero que pueden darnos una señal. Una, la palidez del niño joven, la pérdida de peso sin tener una causa conocida, la presencia de masas en el cuerpo, así como también el crecimiento normal de ciertas zonas en el cuerpo, dolores en los huesos, fiebres o infecciones que sean recurrentes o sudores nocturnos. Serían más o menos lo que podemos resumir como los signos que hay que tomar en cuenta. ¿Es así? Así es. Perfecto. Y doctora, uno bien, ya cuando identifica algunos de estos signos, ¿qué se debe hacer? Porque obviamente uno piensa, bueno, primero acudir a un especialista, el pediatra o el médico. A veces el pediatra no es el pediatra es el que lo remite al oncólogo, ¿no? Al especialista para que pueda, cuando tiene una sospecha de que realmente pueda tener algo complicado, lo remite. Pero, ¿qué hacer como padres? O sea, ¿qué debe hacer el padre en el momento que ya sospecha que tiene esa condición en su hijo o ya tiene inclusive quizás algunas pruebas preliminares
¿qué hacer? ¿Qué cambios debe hacer uno con respecto al joven? Pues yo creo que la mejor recomendación que puedo hacer es que no se queden con la duda. Si ya consultaron a un médico y la respuesta no los dejó satisfechos, o se tiene la sensación, el presentimiento de que algo no está bien, es importante pedir alguna otra opinión. Es importante realizar algunos estudios. Es frecuente que cuando como médicos tenemos una impresión diagnóstica inicial, iniciamos un tratamiento y sobre todo en aquellos casos en que no está habiendo una respuesta adecuada al tratamiento inicial, ese es el momento de realizar los estudios de extensión, ¿sí? Lo ideal sería que pues, desde un primer momento, basado en una sospecha clínica fundada, pues empezar a hacer estudios. Los estudios para diagnosticar el cáncer de manera inicial, pues son estudios que están en una fase de sospecha clínica, pues accesibles fácilmente en las diferentes instituciones de salud. Ya hacer estudios un poco más específicos, pues sí requiere de la atención especializada por un médico oncólogo. Creo que el mejor escenario para poder tener un diagnóstico temprano es ese. Ante cualquier síntoma en un niño, acudir con su médico, con su pediatra, con su médico de cabecera, recibir el tratamiento, la recomendación que le dé su médico de primer contacto. En dado caso de que no exista una adecuada respuesta a sus tratamientos o de que la respuesta que da el médico no sea del todo satisfactoria, pues que se solicite la realización de algunos estudios de extensión y que una vez que ya se tenga la sospecha fundada de que puede tratarse cáncer, pues ese es el momento de acudir al oncólogo pediatra. Ok. Al final, entonces, hay que necesariamente acudir a un oncólogo pediatra para establecer algún tipo de tratamiento adecuado para el tema, ¿no? Es lo correcto. Sí, claro, o sea, ya el tratamiento oncológico es un tratamiento muy especializado que tiene que realizarse de preferencia pues dentro del contexto de una institución para que se pueda recibir el tratamiento como tiene que ser y recibiendo también el cuidado por parte de otros especialistas. No, el equipo oncológico pues no está formado únicamente por el oncólogo pediatra, sino que se involucran algunas otras áreas. Sí, sí, eso es muy importante porque mucha gente cuando se enfrenta a este tema de que tenga un hijo o alguien con cáncer, bueno, empiezan muchas preguntas, ¿no? Primero, lo costoso que puede ser un tratamiento. Segundo, qué cambios puede hacer en cuanto a la alimentación del hijo. Hay otros aspectos que influyen que, obviamente, por lo que está diciendo, ese resto, esos otros profesionales que interactúan pueden ayudarlo a la persona a tomar una decisión más acertada de todo el proceso, ¿no? De la cura. Es lo que vemos que sería ideal, ¿no? Sí, de hecho, en este hospital en el que yo laboro, que es el Hospital Infantil Teletón de Oncología, tenemos un área que es la Casa Teletón, en donde a partir de que se hace el diagnóstico, la familia puede hospedarse con nosotros y esto permite que se tenga un control muy estricto sobre el medio ambiente precisamente, tanto para tener un ambiente muy higiénico, muy cuidado, en donde se pueda prevenir las infecciones de una manera muy planeada, teniendo tanto los espacios como la alimentación en un estado prácticamente libre de gérmenes. Y la otra parte que se asegura pues es tener una dieta balanceada. El paciente con cáncer es un paciente que en el aspecto nutricional tiene muchos retos en cuanto a su intervención, desde que hay medicamentos que le pueden ocasionar rechazo a la alimentación hasta el mismo proceso neoplásico que afecta el apetito. De tal forma que en instituciones como estas, pues el seguimiento nutricional pues se hace de la mano con un nutriólogo y el nutriólogo no solo se enfoca en mantenerlo nutrido con diferentes estrategias, sino también en tratar de prevenir todas las posibles condiciones médicas asociadas con el uso de medicamentos que pudieran afectar
el tipo de alimentación que puede recibir el paciente, por ponerle algún ejemplo. Hay ocasiones en que se recurre a licuados artesanales que tienen muchos nutrientes como para que el paciente en una sola toma supla la mayor parte de sus necesidades. Esto se tiene que recurrir con frecuencia por diferentes circunstancias, desde por la disminución del apetito, por cierto daño al epitelio gastrointestinal, y de esa manera se pueden realizar una mejor un mejor tratamiento. Entre el mejor sea el estado nutricional de nuestros pacientes, pues su respuesta a las diferentes intervenciones va a ser mejor. De tal forma que es importante recordar que el éxito de poder tener un paciente en muy buenas condiciones durante un tratamiento, pues va a depender de diferentes factores que involucran precisamente lo que menciona, que es el ambiente y la alimentación. Perfecto. Bueno, amigos, ya saben, son una serie de factores integrales que hay que tomar en cuenta, partiendo de poder identificar a tiempo la condición, tratarlo con los especialistas adecuados, se puede llegar hasta este punto de por lo menos esta propuesta, este hospital que tiene este tipo de atención integral que son necesarias para recuperar a la persona, ¿no? Ahora, doctora, ya que nombró el hospital donde trabajas, quería preguntarle un poco. Tengo entendido que tienen en las puertas una especie de teletón con 2 eventos. Si mal, aquí tengo uno que llaman el poder de la atención, evento de simposios, el poder de la atención integral en la sobrevida. Y también tienen el primer, un evento, un concurso, ¿no?, de trabajo de investigación que se llama Hito de Investigación Oncológica Pediátrica, que también arranca este mismo mes. Tiene los 2 eventos en este mes, si como entiendo. ¿Me puede hablar un poquito de eso? Sí, de hecho, muchas gracias por la pregunta. De hecho, son eventos simultáneos. Dentro del Congreso estamos armando esta convocatoria para este certamen, para entregar un premio a las labores de investigación alrededor de la oncología pediátrica. Entonces, el Congreso tiene 2 días de duración. Empieza el 29 de abril a las 8 de la mañana, termina el 30 de abril por ahí de mediodía, en que tendremos pues una ceremonia de clausura y el resultado de lo que es este concurso, certamen de investigación, que se va a enfocar en tener datos de recibir trabajos sobre casos clínicos, sobre estudios epidemiológicos, sobre alguna serie de casos, y también sobre investigación básica que nos permitan, pues, por un lado, censar qué está pasando con la investigación en oncología pediátrica en el país. Por otro lado, pues, premiar a la gente que está involucrada en generar este tipo de evidencia, como para que la atención del cáncer en nuestro país sea un poco más mejorada con respecto a lo que se puede ir, lo que se hacía en fechas anteriores. El Congreso pues tiene 5 simposios, de ellos uno está dirigido a enfermería, porque creo que vale la pena resaltar el papel tan importante que podría tener el equipo de enfermería en el tratamiento de nuestros pacientes. Además, también se tocan temas relacionados con calidad de vida, es decir, esta parte que es el acompañamiento que se debe de hacer desde un punto de vista de un cuidado global hacia la salud del paciente y de sus familias. De qué manera podemos a través de estos equipos de calidad de vida, de cuidados paliativos, dar un mucho mejor percepción de lo que le está ocurriendo al paciente. También pues se tienen simposios muy dirigidos hacia oncología pediátrica, en donde se van a tratar temas relacionados con los principales neoplasias que afectan a nuestros niños. Y finalmente pues también hay una mesa redonda de asociaciones y fundaciones para reflexionar sobre el papel que tiene la sociedad civil a través de precisamente fundaciones y asociaciones en el apoyo a las familias que tienen algún familiar que tiene cáncer. Una de las reflexiones que se hacen en este tipo de mesas redondas, pues es tener en mente que el paciente o las familias que tienen un niño afectado con cáncer, pues sus necesidades son infinitas.
A veces desde tener un lugar donde hospedarse, desde poderse trasladar, desde el acceso a los medicamentos, desde el acceso a medicamentos que son muy caros, pero que realmente pueden impactar la sobrevida de manera importante. Entonces, las necesidades económicas, sociales que tiene una familia, el acompañamiento que requieren desde el punto de vista psicológico, de estado emocional, pues es algo que se debe de analizar y pensar qué se requiere hacer desde las asociaciones, desde las fundaciones de la sociedad civil. Y el otro tema que no se puede dejar de reflexionar es qué necesidades de cobertura se tienen en los pacientes para que puedan recibir estos apoyos de una manera más eficiente. Es decir, no, esto es un tema, es todo un reto. Y bueno, esto es tengo entendido, el primer Congreso Internacional de Oncología Pediátrica que realizan en Querétaro, según vi la nota. O sea que es algo bien interesante que todos los especialistas... la única pregunta que le haría sobre esto, ¿tiene también estudiantes pueden participar o únicamente profesionales ya especialistas investigadores en los trabajos? El Congreso está abierto en general a todo quien esté interesado. De hecho, hay una tarifa preferencial para familiares de pacientes y Ah, ok. miembros de asociaciones. También se maneja otra tarifa intermedia para los otros profesionales de la salud que pudieran tener necesidad de adquirir este tipo de conocimientos y pues principalmente también pues, los médicos especialistas en oncología pediátrica. Oh, perfecto. Mira, se me había quedado dos preguntas importantes por fuera. Una, ¿hasta dónde es cierto el tema de la recuperación del cáncer o de que la persona ya se curó del cáncer? Se utiliza mucho el término de remisión. ¿Nos puede explicar un poquito de esto? ¿Hasta dónde es cierto, si es que es verdad en ciertos tipos de cánceres que se puede considerar totalmente curada la persona? ¿O siempre hay un proceso que, como llaman, remisión? Explíquenos un poquito de esto. Lo primero es saber que en el cáncer infantil se pueden alcanzar tasas de sobrevida y por lo tanto de curación hasta del 90% de los casos que se diagnostican. Estos porcentajes pueden ser un poco menores en países como el nuestro, en donde pues hay muchos factores que impactan esta posibilidad de sobrevivir hasta esos porcentajes. Entonces, el tratamiento oncológico tiene diferentes fases. La primera fase de cuando se concluye una primera fase de tratamiento, pues es esta en donde el paciente entra a remisión. Es decir, en ese momento el paciente ya no tiene prácticamente en su cuerpo evidencia de que aún tenga algún problema relacionado con el cáncer, ¿no? Hasta ese momento es que todos los estudios clínicos y de laboratorio indican que ya no hay cáncer en su cuerpo. Sin embargo, pues sabemos que el cáncer puede regresar, de tal manera que tiene que pasar otro periodo de tiempo largo para que el paciente que ya estuvo en remisión ahora se considere libre de enfermedad. Que ese es el término que normalmente utilizamos, el término de libre de enfermedad. Eh, Desde luego que un paciente que ya sufrió un proceso neoplásico en la infancia, pues tiene una posibilidad incrementada de volver a presentar un evento, un segundo evento de cáncer. Sin embargo, ese segundo evento ya es un evento independiente del que se curó. Entonces, así es más o menos como se manejan los términos en oncología pediátrica. Ok, pero si es posible, si hay posible o si hay casos de personas que han sufrido en la infancia cáncer y después el resto de su vida no han tenido más, Sí, o sea, la mayoría de los pacientes que tienen eh, un proceso neoplásico en la infancia pueden seguir una vida normal sin tener un segundo evento. El, aquí el detalle grande es el buen seguimiento que se haga de ellos, el, la observación de todas las indicaciones que se dan por parte de los oncólogos y que ellos puedan formar parte de clínicas de sobrevivientes en donde los tengan lo más cuidado posibles.
No, perfecto. Bueno, amigos, ya saben, si existe la posibilidad de recuperarse totalmente. La remisión, como lo explicó la autora, es el proceso inicial cuando ya desaparecen está recién salido de un tratamiento y aparece como que ya no tiene células cancerígenas, o sea, vigente, me imagino que es así, y es un proceso largo hasta que se considera que estás libre de la enfermedad del cáncer. ¿Es correcto, no? Estoy Así diciendo. es. Ajá, ok. Mira, doctora, hay una última pregunta. Existen hoy en día plataformas, bueno, en el caso de Quiz, nosotros tenemos ya más de 5 años trabajando en crear esta red colaborativa y ya visualizamos la importancia de las plataformas digitales para atención de salud antes de la pandemia. La pandemia nos potenció mucho más el tema porque obviamente la gente se vio obligada a empezar a utilizar estas tecnologías. Pero en este tema en particular quería preguntarle si usted considera que la telemedicina o estas teleconsultas o teleorientaciones pudieran servir o ser de ayuda para identificar en las primeras etapas estas primeras consultas entre los familiares con respecto a los niños a través de estas aplicaciones. ¿Lo ve posible? ¿Cómo ves? Pues en lo particular yo estoy muy identificada con la idea de tener estos recursos modernos, de incorporarlos a la práctica médica. Creo que difícilmente un médico que siempre está preocupado por mantenerse a la vanguardia, difícilmente podríamos decir no, no me gusta, no me atrae la idea. Lo mismo pensando en esta situación de la pandemia, ¿no? La pandemia es un tema que obliga a que tengamos alternativas a lo que es una visita presencial. De hecho, en oncología, pues hay ciertas iniciativas, por ejemplo, para detectar los tumores oculares de manera un poquito más temprana, etcétera. Entonces, creo que el área oncológica pues está siendo pionera en este tema de utilizar herramientas digitales para poder contar con un acercamiento al paciente de una manera más estrecha y por supuesto también intentar que a la telemedicina se incorporen algunos sistemas de biomonitoreo que permitan sustituir esta parte que a los médicos siempre nos complementa de una manera muy importante, que es la exploración física, ¿no? Entonces, pues, sin duda, poco a poco se tendrán que ir incorporando no nada más la teleconsulta, sino el biomonitoreo a distancia, que nos permita, pues, no nada más intervenir en lo que es el seguimiento oportuno, sino el diagnóstico oportuno, sino también tener un seguimiento, un apego a lo que es el seguimiento más estrecho. Yo me imagino que, por ejemplo, para un paciente que ya ha sido dado de alta hospitalaria, tal vez regresar al hospital le parezca, no le encante, no le agrade, y a lo mejor estar en un contacto más controlado por ellos, que sea desde a través de su computadora, de una app, etcétera, pues podría ser una alternativa para tenerlos con mayor adherencia a su cuidado una vez que se han recuperado también, ¿no? Entonces, sí veo que son diferentes momentos en los que las evaluaciones a distancia podrían estar teniendo su utilidad y su aplicación. Bueno, amigos, como ven, no solo para el tema quizás de apoyar en una evaluación temprana sobre este tema del cáncer, sino inclusive en el mismo proceso de tratamiento, de darle seguimiento a los pacientes, estos dispositivos como teleconsulta, telemedicina, a distancia, son realmente muy útiles. Y yo siempre digo una frase que dijo un doctor amigo en Monterrey, que él dice que la diferencia en el futuro entre los médicos va a estar entre los que usen bien todas las tecnologías disponibles y los que no la usen. O sea, porque la diferencia va a ser grande. Hoy en día los adelantos tecnológicos han permitido sacar dispositivos cada vez más pequeños, cada vez más portátiles para distintas cosas. Operaciones a distancia hechas por robots, hay de todo en telemedicina. Entonces, el tema de estas consultas oncológicas puede ser un avance empezar a utilizarlas, que la gente se familiarice con este tipo de tecnología.
Bueno, doctora, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le agradezco muchísimo la atención. No sé si quiere darle un último mensaje a nuestros oyentes. Pues no, agradecerles a ustedes por su entrevista, por su momento, su espacio para poder hacer difusión de nuestro congreso y bueno, pues invitarlos a todos que consulten la página del congreso www.congresoito.mx, en donde podrán encontrar pues información sobre los ponentes, sobre los costos, sobre las formas de participar en el premio de investigación, sobre cómo registrarse. Y pues también dejo un correo electrónico que es eventos@hospitalteletón.org.mx, que es donde pues estaremos recibiendo sus dudas. Bueno, amigos, ya saben, el 29 y 30 de abril están invitados a participar. Todos pueden participar, de alguna manera pueden aprovechar este evento. Familiares, personas que tengan gente conocida con estas condiciones y quieran conocer un poco más realmente de todo lo que se puede hacer, están invitados. Entonces, muchas gracias, doctora. Un placer tenerla con nosotros. Y amigos, Muchas gracias. los invito a un próximo programa de Mundo Quilis. Gracias. Buenas tardes. Gracias.